Perfecto. Sigamos. Vamos a hablar de secreción biliar ahora. A ver si nadie me escribió. No tengo ningún mensaje. Sigamos. El hígado tiene muchísimas funciones. Una de ellas va a ser la secreción de bilis. ¿Cuánto secreta por día? Aproximadamente entre 600 a 1000 ml por día. La secreción de bilis por parte de nuestro hígado. ¿Correcto? La bilis va a tener dos funciones principales. La digestión y absorción de grasas, que vamos a ver más adelante, y también sirve como medio de excreción, o sea, medio de eliminación de productos de desecho, principalmente la bilirrubina. Acá. Las principales funciones de la bilis: digestión y absorción de grasa, y también medio de excreción de productos de desecho. En la digestión y absorción de grasas, vamos a ver que la bilis no es que tenga enzimas digestivas como el páncreas, ¿correcto? Que van a digerir, sino que lo que hace la bilis es emulsionar la grasa, ¿correcto? ¿Qué sería emulsionar la grasa? Imagínense una grasa de este tamaño, grande así, ¿correcto? Cuando entra en acción la bilis, lo que hace es fragmentar estas grasas, ¿correcto? Uno, ¿para qué? No es lo mismo una grasa de este tamaño que 3 grasas de este tamaño. Fíjense la superficie expuesta, correcto, a las enzimas digestivas, en este caso ya es mucho mayor. Uno es para eso, correcto. Entonces la bilis sirve para la digestión, no porque tiene enzimas digestivas, sino que porque ayuda a fragmentar las grasas en partículas más pequeñas, correcto, para que así las enzimas producidas por el páncreas, las enzimas pancreáticas o las lipasas pancreáticas que digieren la grasa, puedan actuar, ¿correcto? A eso le llamamos emulsificar la grasa. Una de las funciones de la bilis. Otra de las funciones de la bilis, que vamos a ver mejor cuando hablemos de absorción, es participar en la absorción de las grasas, ¿correcto? A través de la mucosa intestinal. Y también medio de excreción de productos de desecho, principalmente la bilirrubina, como ya habíamos hablado. Estas son las funciones de la bilis, si es que le llego a preguntar, ¿correcto? Al ubicarlo un poquito al hígado, se encuentra en la parte derecha, como ustedes ya saben, se acuerdan por anatomía, en la parte derecha, en la cavidad abdominal, entonces va a estar por debajo de nuestro diafragma y por encima del estómago y del riñón izquierdo, ¿correcto? Esa es la ubicación anatómica del hígado. La víscera de mayor tamaño, el órgano de mayor tamaño, ¿correcto? Al darle un aumento a nuestro hígado, una sección hepática, vamos a ver sus células, que son los hepatocitos, ¿correcto? Que van a reabsorber la bilis, como vamos a ver más adelante, y también van a producir la bilis. Los canalículos que se van a ir juntando, ¿correcto? Para formar los conductillos biliares. Estos conductillos biliares van a ir juntándose para formar conductos de mayor tamaño. Como ustedes se acuerdan seguramente de histología, los conductillos biliares terminales se van a continuar como conductillo biliar perilobular, luego los perilobuliares ya se continúan como interlobular, y los conductos interlobular como conductos biliares, luego los conductos biliares se continúan para formar el conducto hepático derecho e izquierdo, luego el conducto hepático derecho e izquierdo forma el conducto hepático principal, ¿recuerdan? Y este conducto hepático principal, acá está, conducto hepático, acá más arriba tiene que estar el derecho e izquierdo, ¿correcto? Así se juntan y forman el conducto hepático principal, que luego se va a juntar con este conducto acá, que es el conducto cístico,
que viene en nuestra vesícula biliar, como pueden ver, y van a formar finalmente el conducto coledo, que va a terminar en la segunda porción del duodeno. ¿Se acuerdan? Perfecto. Con respecto a la secreción biliar, esta se va a dar en dos fases. La primera fase de la secreción biliar se da a nivel de los hepatocitos, ¿correcto? Los hepatocitos van a secretar ácidos biliares y colesterol principalmente, ¿correcto? Luego esto va a continuar su trayecto, como estábamos viendo, y va a llegar la segunda fase de secreción biliar. La segunda fase de secreción biliar se da a nivel de las células epiteliales de los conductos biliares, ¿correcto? La primera fase a nivel de los hepatocitos, ¿correcto? Y la segunda fase a nivel de las células epiteliales de los conductos biliares ya, ¿correcto? Acá se secreta bicarbonato y sodio principalmente, ¿correcto? A nivel, o sea, en la segunda fase de secreción, a nivel de los conductos biliares, ¿correcto? Y esta fase es estimulada por la secretina. ¿Se acuerdan que la secretina a nivel del páncreas actúa favoreciendo a las células ductales del páncreas para que secreten principalmente bicarbonato, ¿correcto? También a nivel hepático estimula las células de los conductos biliares para también secretar bicarbonato, solo que en menor medida, no es tan importante como la secreción pancreática, pero también ayuda, ¿correcto? Sigamos. Muy bien, acá está la bilis que se produce acá en el hígado, ¿correcto? Van a pasar por todos esos conductillos que habíamos visto, conducto hepático derecho e izquierdo, luego se va el conducto hepático izquierdo, conducto hepático principal, y continúa su trayecto hasta venir acá y tratar de desembocar a nivel del esfínter de Oddi, perdón, la ampolla de Vater, pasar hacia la luz del duodeno. Solamente que este esfínter, correcto, casi siempre está contraído, o sea, está cerrado, correcto. Y entonces cuando viene acá la bilis, encuentra este esfínter cerrado, encuentra una resistencia y entonces refluye la bilis, o sea, vuelve la bilis y vuelve hacia dónde? Vuelve hacia la vesícula y se almacena y se concentra acá en la vesícula biliar, ¿correcto? Perfecto. Entonces la bilis es producida en el hígado y se dirige hacia el duodeno, pero la mayor parte se almacena en la vesícula biliar, ¿correcto? Hasta que llegue un estímulo que necesite de la liberación de la bilis. Por ejemplo, una comida rica en grasa. Una comida rica en grasa llega acá al duodeno, se secreta la CCK, ¿se acuerdan? La colecistocinina, y la colecistocinina va a estimularle a la vesícula biliar para su liberación, ¿correcto? Va a contraer la vesícula biliar y así la bilis concentrada de la vesícula va a venir hacia el duodeno y va a relajar este esfínter de Oddi para que pueda pasar así la bilis. Todo esto vamos a ver mejor todavía, no se preocupen, ¿correcto? Ahora lo que quiero que sepan es que la bilis es producida en el hígado y ahí se dirige al duodeno, ¿correcto? Solamente que la mayor parte de la bilis producida por el hígado se almacena en la vesícula. ¿Por qué? Porque cuando viene acá, encuentra una resistencia acá, que es nuestro esfínter de Oddi, y no puede pasar, ¿correcto? Y como no puede pasar, entonces vuelve y encuentra cavidad acá en la vesícula biliar, se almacena acá. A esto llamamos flujo retrógrado, ¿correcto? Perfecto. Acá, la vesícula biliar tiene una capacidad de almacenamiento de entre 30 a 60 ml de bilis, nada más, ¿correcto? Pero el hígado produce aproximadamente 1000 ml de bilis al día, ¿correcto? Perfecto. Y la vesícula biliar solo tiene una capacidad de almacenamiento de 30 a 60. ¿Cómo se explica eso? Eso se explica porque la vesícula biliar consigue concentrar
la bilis, ¿correcto? La vesícula biliar almacena, pero concentra esa bilis, ¿correcto? Entonces tiene la capacidad de disminuir su volumen. Cuando absorbe la vesícula biliar, ¿correcto? Tiene capacidad de concentrar esta bilis, ¿correcto? Por eso tiene una capacidad baja de almacenamiento, que es 30 a 60 nomás, pero consigue manejar los 1000 ml aproximadamente de bilis que produce el hígado al día, ¿correcto? Perfecto. Acá está el hígado. Habíamos visto que la secreción se da en dos fases. La primera fase, que se secreta principalmente ácidos biliares y iones, sodio, calcio, potasio, cloro, ¿correcto? Y la segunda fase, a nivel de los hepatocitos. La segunda fase a nivel de las células del conducto, ¿correcto? Los conductos que se secreta principalmente bicarbonato. Primera fase, segunda fase de secreción biliar, ¿correcto? Y acá vemos en la imagen que la vesícula biliar puede concentrar, ¿correcto? Reabsorbe sodio, reabsorbe cloro, reabsorbe bicarbonato y reabsorbe agua. Por eso puede manejar ese volumen de casi 1000 ml de bilis que el hígado produce por día, con su capacidad de almacenamiento solamente de 30 a 60 ml. ¿Entiendes? ¿Por qué? Porque concentra la bilis. ¿Entiendes? Perfecto. Por eso ustedes van a ver acá el agua, por ejemplo, que ustedes ven a nivel hepático, la bilis tiene una concentración más elevada, ¿correcto? Y a nivel de la vesícula biliar está disminuido. ¿Por qué? Porque se está reabsorbiendo, entonces disminuye su concentración, ¿correcto? Lo mismo que el sodio, el cloro y el bicarbonato, que son los que se reabsorben a nivel de la vesícula biliar, disminuye en concentración. Los que no se reabsorben a nivel de la vesícula biliar son los iones calcio y el ion potasio, ¿correcto? Si ustedes se fijan, tanto el ion calcio como el ion potasio no van a ver que se está reabsorbiendo a nivel de la vesícula biliar acá, ¿correcto? Entonces, el ion potasio y el ion calcio son los únicos que van a estar aumentados a nivel de la vesícula biliar comparado, o sea, en la bilis vesicular comparado con la bilis hepática. ¿Se entiende? Porque no se está reabsorbiendo, entonces solamente se está almacenando. Entonces aumenta su concentración. Perfecto. Muy bien. La composición de la bilis: colesterol, ácidos grasos, bilirrubina, iones, como vimos, la lecitina, agua y sales biliares. Lo que ya dijimos, cuando consumimos un alimento, que ingresa el alimento por la boca, tarda más o menos 30 minutos hasta llegar a la primera porción del duodeno, ¿correcto? O sea, para llegar a la primera porción del intestino delgado. ¿Entiendes? Cuando llega acá, este alimento graso, rico en grasa, estimula, ¿correcto? Que se estimula a las células de la mucosa duodenal para secretar colecistocinina, la CCK, ¿correcto? Esta CCK viaja a través del torrente sanguíneo y va a irse hasta la vesícula biliar para que se contraiga la vesícula biliar y va a relajar el esfínter de Oddi, como habíamos visto, ¿correcto? ¿Para qué va a contraer la vesícula biliar? Para que la bilis concentrada, ¿correcto?, que se encuentra en la vesícula biliar, está nuestro hígado, acá está nuestra vesícula biliar, acá está concentrada la bilis. La CCK lo que va a hacer es va a contraer el músculo liso que se encuentra en la vesícula biliar para que la bilis concentrada pueda pasar, ¿correcto? Y va a venir acá y va a relajar el esfínter también acá, el esfínter de Oddi que se encuentra acá, para que esta bilis concentrada pueda pasar tranquilamente hacia el duodeno, ¿correcto? Esa es la función de la CCK, ¿correcto? Se libera cuando hay alimentos principalmente ricos en grasa. O comes un alimento rico en grasa, eso tarda aproximadamente 30 minutos en llegar al duodeno. Cuando llega al duodeno, se produce la liberación
de la CCK. La CCK, su función es contraer la vesícula biliar para liberar así bilis concentrada y relajar el esfínter de Oddi para que esta bilis que está viniendo acá pueda pasar libremente. ¿Correcto? ¿Para qué? Para emulsificar esta grasa, como habíamos visto. ¿Correcto? Separar las grasas, dividir las grasas en tamaños menores, para que así las lipasas pancreáticas puedan ejercer mayor efecto sobre ellas. ¿Correcto? Muy bien. También otro estímulo para el vaciamiento de la vesícula biliar es el estímulo parasimpático, solo que en menor medida. El estímulo principal para el vaciamiento de nuestra vesícula biliar es la colecistocinina. ¿Correcto? Acá lo está. Así se cae el estímulo más potente para el vaciamiento de la vesícula biliar. Perfecto. Y depende principalmente de qué alimentos grasos, como habíamos visto. Estos grasos, alimentos proteicos. Perfecto. Continuamos. El colesterol va a ser el precursor de nuestras sales biliares. Del precursor se va a formar ácido cólico y ácido quenodesoxicólico. Sacarán mi computadora ya, agarrar mi cargador. Ahí. El colesterol, entonces dijimos que se forma el ácido cólico y el ácido quenodesoxicólico. Correcto. Una vez formados estos dos de igual cantidad, o sea, se forman en igual cantidad tanto el ácido cólico como el quenodesoxicólico, estos se van a combinar o con la glicina o con la taurina para así poder formar los ácidos biliares. Estos ácidos biliares pueden ser glucoconjugados si se une el ácido cólico o el quenodesoxicólico con la glicina, van a formar los glucoconjugados. Si se unen uno de ellos con la taurina, van a formar los ácidos biliares tauroconjugados. En mayor proporción, siempre ácidos biliares glucoconjugados y en menor proporción los tauroconjugados. ¿Correcto? Perfecto, que van a formar las sales biliares. Entonces, función de las sales biliares. En el tubo digestivo van a tener dos funciones principales que ya habíamos visto y que ustedes ya conocen. ¿Correcto? ¿Cuál es la función de la bilis? ¿O cuál es la función de las sales biliares? Emulsificar las grasas. Primera función. O también llamada función o acción detergente para las partículas de grasa. ¿Correcto? ¿Qué es lo que va a hacer con la grasa? Va a disminuir su tensión superficial y al disminuir su tensión superficial lo que hace es favorecer a que se separen unas de otras. O sea, una grasa que era así grandote va a disminuir su tensión superficial y va a fragmentar en grasas de menor tamaño. ¿Correcto? A eso conocemos como función emulsificadora, que ya habíamos visto reciéncito. ¿Correcto? O también detergente de las sales biliares. ¿Se entiende? Perfecto. Entonces esa es una de las funciones de las sales biliares. Disminuir la tensión superficial para que así se puedan fragmentar las grasas. Para que una grasa de gran tamaño tenga menor tamaño. Para que tenga mayor superficie expuesta. ¿Para qué? Para que las lipasas pancreáticas puedan actuar sobre ellas. ¿Entiendes? Perfecto. Entonces, bastante importante es la acción detergente de las sales biliares. ¿Correcto? Muy bien. Otra función y la más importante de las sales biliares es la formación de complejos. Estos complejos son llamados de micelas, que vamos a ver cuando hablemos de absorción de grasas. ¿Correcto? La función más importante de las sales biliares. Las sales biliares se juntan con estos ácidos grasos, ya sea ácidos grasos
ya sea monoglicéridos, colesterol, y así forman un complejo, ¿correcto? Este complejo es llamado de micelas y sirve para favorecer la absorción de estas grasas, ¿correcto? Muy bien. Esto vamos a ver cuando veamos absorción del intestino delgado, absorción de grasas. Es la función más importante, la de producir micelas, ¿correcto? ¿Por qué? Porque en ausencia de estas sales biliares no se forman estos complejos, no se forman estas micelas. Si no se forman estas micelas, esa grasa que ingeriste, el 40% vas a eliminar directamente sin absorber, ¿se entiende? Vas a excretar a sí mismo como consumiste, ¿se entiende? Perfecto, hasta el 40% se excreta de la misma forma que fueron ingeridos. Con respecto al sistema de reabsorción de las sales biliares. Las sales biliares se reabsorben casi totalmente nuevamente, principalmente a nivel del ilion distal. Correcto, el 94% de las sales biliares se reabsorben. Solamente el 6% restante es que se elimina, que pasa al intestino grueso y se elimina. Correcto, 94% se vuelve a reabsorber las sales biliares. De esta forma se vuelve a utilizar casi 17 veces las mismas sales biliares antes que sean eliminadas totalmente. Correcto. Con respecto a la circulación enteropática y la reabsorción de las sales biliares, dividimos en dos mitades. La primera mitad se reabsorbe de forma pasiva, se reabsorbe por difusión a nivel de la primera porción del intestino delgado. Pasa a la vena porta, parte de la circulación enterohepática y va hacia el hígado, ¿correcto? Y la segunda mitad de las sales biliares se reabsorben a nivel del ilion distal, acá ya con gasto de energía por transporte activo, ¿correcto? Pasan así a la circulación enterohepática y van hacia el hígado, hacia los hepatocitos, donde los hepatocitos van a reabsorber, van a ser captados por los hepatocitos y los hepatocitos posteriormente van a volver a secretar nuevamente las sales biliares, ¿correcto? Y continúa, por eso circulación enterohepática. Se secreta, se reabsorbe y va a atrás. Secreta, se reabsorbe y va a atrás. Hasta que se elimine totalmente estas sales biliares. Aproximadamente 17 veces hacen este círculo para su eliminación total. Función de la secretina, ya sabemos, ¿correcto? A nivel del páncreas, estimula las células ductales del páncreas para secretar bicarbonato. A nivel de los hepatocitos, estimulan a las células de los conductilos, pero no son los hepatocitos, las células epiteliales de los conductilos biliares son los que son estimulados. Ellos son los encargados de secretar también bicarbonato, solo que en menor medida. Esto cuando el quimo es ácido. Las células S van a secretar la prosecretina. ¿Se acuerdan? Esta prosecretina, cuando el quimo es ácido, se activa y se convierte en secretina y viaja. Comienza su trayecto. Va hacia las células ductales del páncreas para que secreten bicarbonato. Función principal. También se va hacia la circulación hepática para que las células de los conductillos hepáticos también liberen bicarbonato, solo que en menor medida, pero también ayudan, ¿correcto? Secreción de bicarbonato también, función de la secretina. Con respecto a la secreción biliar diaria, aproximadamente 1000 ml día también. Perfecto. Muy bien.
Cualquier cosa, si no están entendiendo, me avisan.